Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, nuevamente en este espacio que lo he llamado Estoy Contigo. Y hoy voy a tocar un tema brevemente, ¿verdad? Sobre el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque todos sufrimos de esa sensación, de ese sentimiento, ¿verdad? Que nos atormenta muchísimas veces en nuestra vida. Bien, vamos a empezar con una frase de Buda. Él dijo: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Bueno, hola Lucy, gracias por estar, amiga, tan bella, bienvenida. Bueno, fíjense, el sufrimiento es una táctica del cerebro para informar de un desgaste de recursos. O sea que ante el suceso que va a acontecer, pero todavía no ha acontecido, no tenemos recursos para saber qué es lo que va a pasar y entonces nos llenamos de miedo. Fíjense, vamos a ver la etimología de la palabra miedo. Viene de raíces latinas. Una es sub, que quiere decir bajo, y la otra es ferre, que quiere decir soportar. También he leído por ahí que es llevar esa sensación calladamente, o sea, bajo, sin que los demás lo sepan, ¿sí? Bien, ahora, ¿por qué sufrimos, señoras y señores? ¿Por qué sufrimos? Estoy hablando de sufrimiento a nivel mental, emocional. Porque si a usted le duele una muela, pues eso es algo que es terrible, pues. Pero estamos hablando del miedo ante lo desconocido, ¿sí? Entonces tenemos miedo porque vivimos en el pasado y vivimos en el futuro. Y tanto el pasado como el futuro no existen. Entonces, ¿en qué está basado nuestro miedo? En nuestra imaginación. Miren qué locura. Miren hasta dónde llegamos. O sea, nosotros somos unos potenciales brutales para ser escritores de películas de terror. Todos tenemos una capacidad impresionante o de escribir novelas de terror. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros no controlamos? Por eso viene el miedo a accionar, es porque no tienes el control de lo que está pasando, o sea, de lo que va a pasar, perdón. Nosotros queremos controlar todo lo que pasa en nuestra vida y nosotros no controlamos nada, sino lo que pasa adentro. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes delante de ti una situación, ¿verdad? Ya tu cerebro empieza a sacar los archivos de la memoria de sucesos anteriores que te impactaron, que te dieron mucho miedo, ¿verdad? Y los empieza a arreglar a manera de dibujarte un futuro aterrador. Y empiezas, oye, ¿y si hago esto y me pasa lo otro? ¿Y si me va mal? Y aquello es algo que verdaderamente es una tortura, ¿sí? Pero está basado en algo imaginario. Esos miedos no son reales, son fabricados por nuestro cerebro, porque como lo he dicho y lo seguiré diciendo, somos unas analfabetas emocionales, porque no gestionamos nuestras emociones. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros supiéramos gestionar nuestras emociones y nos conociéramos un poquito más, pues pudiéramos dominar mucho mejor el temor a lo que viene, el temor al futuro. Ya no sería tal, porque descubrimos que es nuestro cerebro que nos está dominando y no nosotros dominando nuestro cerebro a nuestro favor.
Hay algo muy interesante. Yo siempre veía en películas y en cuestiones, en videos, de personas que frente a un desastre se quedan paralizadas, no se mueven. Y yo decía, oye, pero qué tontería, se está cayendo una montaña y la gente está ahí parada, no se mueve. Bueno, yo averigüé. Y eso se llama, señoras y señores, inmovilidad tónica. Y eso es involuntario, eso está en la parte de nuestro cerebro reptiliano. Y es una situación que viene de nuestros orígenes, ¿verdad? Pero que está acá, ¿sí? Y no podemos dominar. Por eso usted ve de repente una crecida de río y está una persona y está viendo que el agua viene y se la va a llevar y se queda estática. Es más, es que ni piensas. O sea, no sientes miedo, no sientes nada, simplemente te quedas en silencio y paralizado, como congelado. Eso se llama entonces inmovilidad tónica y los animales lo usan para preservar su vida. Cuando otro animal lo quiere cazar y se da cuenta que ya no puede escapar, ellos se hacen los muertos. O sea, ellos mismos se producen su inmovilidad tónica. Eso quiere decir falta de movimiento. Se hacen los muertos y eso los salva muchas veces de la muerte. Pero en nosotros, ¿verdad? Ese switch que está en nuestro cerebro reptiliano, pues aparece en esos momentos inesperados. Ya no es que estás huyendo de alguien que te quiere matar, sino que es algo que sucede y es algo un poco contradictorio, porque eso es un sistema de defensa, pero que muchas veces pues nosotros nos pasa y lo que hace es que nos produce hasta la muerte. Delante de un evento así muy terrible que estemos pasando. Entonces, fíjense, en estos días yo me enteré que tenemos una amígdala en el cerebro. No les voy a decir para qué sirve la amígdala. Búsquenla para que usted vea qué importante es esa amígdala que tenemos en el cerebro y su función. Y hay muy poca gente que se interesa por conocer su cerebro, cómo funciona esa maravilla que tenemos en esta cajita. Entonces yo los animo a que busquen y busquen las herramientas, por ejemplo, con el miedo, ¿verdad? El punto es que debemos de cada vez tratar de vivir más el presente, ¿sí? Porque como he dicho, el pasado no existe y el futuro tampoco. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Mira, nosotros somos tan tremendos que usted puede tener hoy un disgusto con un ser amado y te vas para tu casa y empiezas a crearte una película de todo lo que esa persona está pensando, lo que la persona que está diciendo de ti, y resulta que la persona está viviendo su vida, ¿no? ¿Ves? O sea, la imaginación la usamos muchas veces para hacernos daño a nosotros mismos. Y el miedo al futuro es algo que verdaderamente nos atormenta y es ilógico. No ha llegado, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, trata de conocerte a ti mismo, trata de buscar información y vas a ver que si te sientas a sola en tu cuarto y empiezas a observar tu mente un rato, vas a ver tu loco y tu loca suelta, como lo he dicho muchas veces, porque es que la tenemos. Tenemos un loco y una loca suelta terrible que nos hace mucho daño. Y en la medida que nosotros vayamos conociéndonos, vamos a dominar estas áreas que tanto nos perturban. Fíjense, aquí Sadhguru dice, por aquí tengo una frase, el miedo, fíjense lo que dice, el miedo es tu incapacidad para manejar la naturaleza de tu intelecto. Y es verdad, la incapacidad es porque
no nos abocamos a buscar información sobre eso. Bueno, esto era lo que quería yo dejarles sobre el miedo, ¿verdad? Hablarles sobre que tienes que tomar en cuenta, tienes que despertar de que ese miedo es una imaginación tuya que no ha sucedido, por Dios, no sabemos. Y no trates de tener el control de nada, vive el presente. El aquí y el ahora es lo único que tenemos. Y mientras más practiquemos el aquí y el ahora, menos miedo, es que no lo va a haber, no va a haber miedo. Entonces, bueno, eso era todo, amigos, los amo. Dejo mi live, como siempre, en mi... acá en Instagram, en mi perfil, se me olvida la palabrita, mi perfil. Para el que lo quiera ver, bueno, ahí está. Entonces, bueno, nada, a averiguar sobre cómo funciona nuestro cerebro, a instruirnos de que nuestros miedos son verdaderamente nuestro propio cerebro boicoteándonos y que eso tiene remedio y que podemos mejorar muchísimo y nuestra calidad de vida va a mejorar y todos los pasos que demos los vamos a dar con más firmeza, ¿sí? Y sin tantos miedos. Bueno, los dejo, estoy contigo en tus miedos también, ¿ok? Pero quiero que los superes. Chao.